Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios de cada 8 días. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez. Vamos a continuar estudiando la Palabra de Dios, versículo por versículo, en el Evangelio de Juan, en el que estamos ahorita. Después vamos a seguir con otros libros de la Biblia para poder tener un panorama muy claro de lo que la Palabra de Dios dice. Acuérdense que es importante tener en claro el estudio de un libro, por ejemplo, en orden. Está bien ir
consultando la Biblia en otros libros y pasajes para diferentes cosas, pero lo ideal es estudiar la Biblia en orden, versículo por versículo. Es la palabra de Dios y en ella encontramos mucha bendición. Más que en los consejos que yo les dé, lo que van a encontrar en la Biblia es la base. Es en realidad donde nosotros podemos encontrar un tesoro maravilloso para nuestras actividades de la vida diaria. Bueno, para comenzar vamos a resolver el quiz número 413. Es también de falso y verdadero. Vamos a la primera pregunta. Dice, Abraham fue descendiente de Sem. Falso o verdadero. Es verdadero. Abraham es descendiente de Sem. Está en Génesis 2. Mateo fue de la descendencia de David. Por supuesto que es falso. No es de la descendencia de David, al menos no lo dice la Biblia. Él muestra la descendencia de David en su evangelio, pero no es descendiente de él. Es falso. 3. Safat fue el papá de Eliseo. Safat fue el papá de Eliseo. Es verdadero. Su papá se llamaba Safat. 4. El apóstol Pablo dijo que el cabello largo de la mujer es su orgullo y alegría. Por supuesto que no dijo eso, es falso. Se lo podemos ver en las cartas de Pablo a los Corintios, no es así. 5. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Efectivamente es verdadero, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no puede haber carne y sangre como esta en el cielo. Y además, en el sentido en que lo dice es, las personas corruptas, pecaminosas, no pueden heredar el reino de Dios. 6. En la Biblia el pecado es llamado el aguijón de la muerte, sí, es verdadero, está en 1 Corintios 15. El pecado es llamado el aguijón de la muerte. 7. Todos los creyentes son llamados el templo de Dios de acuerdo con Pablo. Es verdadero. Todos los creyentes son llamados el templo de Dios de acuerdo con Pablo. Imagínense qué compromiso tenemos. 8. Pablo se refiere a sí mismo como misionero en 1 Corintios. Es falso. Él se refiere a sí mismo como apóstol, no como misionero. 9. David le prometió a Abigail que su hijo Salomón llegaría a ser rey. Efectivamente, David le prometió no a Abigail, sino a Betsabé, que su hijo Salomón llegaría a ser rey, así de que es falso, no es Abigail. 10. Roboam reinó en Judá por 21 años, es verdadero. Y ese hombre en realidad hizo mucho daño porque se dividió el reino en dos en su época. Y estaba leyendo que en realidad se dividió el reino en dos porque el Señor así lo había determinado. El Señor determinó que se tenía que dividir el reino en dos, y aquí sucedió con esto, ¿no? Entonces Roboam reinó entonces 21 años en Israel. Era el rey de Israel y de Judá, pero ahí se dividió el reino. Bueno, si hay alguna duda, pues me la escriben o corrección. Bueno, está bien, vamos a continuar entonces ahora con nuestro estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 16. Vamos a seguirle ahí. Aquí está. Para empezar vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra una vez más, de tener un momento de reflexión acerca de lo que tú nos dejas escrito en tu palabra, en la Biblia que tenemos. Danos sabiduría, danos entendimiento,
danos visión sobre todo esto para poderlo aplicar a nuestras vidas. Te pido que tú nos des pues la inteligencia más bien y también la sabiduría que necesitamos, que estemos enfocados en lo que tú tienes para nosotros y de esta manera poderlo aplicar diariamente en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos en vamos a iniciar el versículo 16, el capítulo 16. Acuérdense que seguimos en el aposento alto. Como les decía, algunos dicen que estaba el Señor enseñando todo esto de este discurso, ya no en el aposento alto, sino que lleva caminando hacia el Monte de los Olivos. Pienso que no, que seguía ahí, que se estuvo un rato más con ellos, porque son explicaciones que requieren que pienses, ¿no? Que estés diciendo que dijo, y son 11 los que lo iban siguiendo. Si va hablando a los 11 y no todos le iban a escuchar bien. Tiene que ser un lugar tranquilo, donde se pueda decir esto con tranquilidad. Pero independientemente de si iban caminando o no, la enseñanza es la siguiente. Vamos a leer Juan 16, 1 al 4, dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Aquí en el versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué cosas? Pues lo que vimos en el estudio pasado acerca de la persecución, cómo vendría ya sobre el creyente una vez que el Señor se haya ido, sobre los discípulos en especial, la persecución que vino inicialmente por el pueblo judío sobre los primeros cristianos y posteriormente por los romanos. Inicialmente fue el pueblo judío y después los romanos. Este capítulo, como lo acabamos de leer, inicia con una advertencia muy sombría. O sea, ellos serían perseguidos una vez que Cristo se hubiese ido. Pero a la vez que inicia con esta preocupante advertencia, termina con una gloriosa promesa, como vamos a ver más adelante, que es que Jesucristo mandaría al Espíritu Santo. En realidad él dice: van a ser perseguidos, pero viene el Espíritu Santo. A través de ese Espíritu Santo, como también vimos en el estudio pasado, los discípulos serían capaces de llevar todo el peso de la persecución y la responsabilidad de testificar de Cristo al mundo. No sería algo que harían por sí mismos, es muy complicado, muy difícil humanamente, pero a través del Espíritu Santo, sí. Cristo regresa aquí al tema de la hostilidad del mundo, hablar de la persecución y lo agresivo. Pero en esta ocasión se va a centrar en una dirección en particular, que es que la hostilidad vendría de la propia religión de la nación judía. Por eso dice: los van a expulsar de las sinagogas. O sea, les dice, la persecución pues no va a ser de la gente común, sino de los religiosos judíos en ese caso. Como ejemplo tenemos al apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso. Era el que perseguía a los primeros cristianos. Realmente no podemos dudar de la sinceridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente pensaba que estaba en lo correcto al perseguir, encarcelar, matar a los cristianos. Realmente pensaba que agradaba a Dios persiguiendo a estos cristianos. Por eso Jesús dijo: cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. A primera vista parece muy extraño todo esto. O sea,
todo iba bien, ¿no? Con Jesús, sanando, alimentando, enseñando las cosas. Además no era algo malo, no era algo que fuera terrible, no mató a nadie, ni robó a nadie, ni insultó a nadie. Pero dice aquí que ellos sufrirían la excomunión, el sufrimiento y la muerte. Y todo esto se lo dijo Jesús mismo, el príncipe de paz, les dice que todo esto iba a pasar. Entonces, lejos de ellos de recibir, lejos del mundo de recibir el mensaje con gratitud, con gozo, el mundo los iba a odiar, se burlaría de ellos y los mataría. Es increíble pensar eso, ¿no? Que tú predicas algo que es beneficioso para la gente, excelente, que trae paz, trae tranquilidad, seguridad, y la gente, ¿no?, odia, se burla y hasta mata. Y lo peor de todo eso es que los perseguidores o las personas que hacen todo esto están o estaban también en esa época y ahora también convencidos de que estaban en lo correcto al perseguirlos y al aplicarles los más crueles tormentos, y todo en el nombre sagrado de Dios. Realmente es algo que uno no se puede ni explicar. Esta profecía, como todas las demás de la Biblia, se ha cumplido hasta la última letra, acerca de la persecución y la hostilidad del mundo. En el libro de Hechos se nos muestra cómo los incrédulos judíos persiguieron a los primeros cristianos. A través de la historia de la iglesia nosotros vemos todo esto, cómo se ha ido cumpliendo, y en ocasiones por momentos en forma muy violenta, muy importante, en otros no tanto, pero siempre con persecución. A través de la historia de la iglesia vemos terribles crímenes que cometió, por ejemplo, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición española hizo una matazón de gente en el nombre de Dios. ¿Cuál era el pecado de eso? Pues que la gente no concordaba con las mismas ideas que Roma. O sea, en la época de la Reforma Protestante todavía fue peor. Miles fueron quemados en la hoguera por el solo hecho de no estar de acuerdo con las doctrinas de la iglesia oficial o católica en aquella época. Ese era el pecado, ese era el crimen, ¿no? Aún los que se atrevían a leer la Biblia en su propio idioma eran apresados, atormentados, y si no se retractaban de esas cosas, los mataban de diferentes formas. Leer la Biblia en el propio idioma estuvo prohibido durante muchos años. El Concilio de Trento lo dejó muy puntual, que que estaba prohibido tener una Biblia en el propio idioma, leerla en el propio idioma. Tenía que ser en el idioma que tenían ellos, el latín principalmente. Jesús predijo que todo esto vendría y llegó. Hasta la última palabra se cumplió. La persecución, les dijo, va a haber y va a venir. Aún hoy vemos o escuchamos de creyentes que son perseguidos de una forma u otra. Tal vez en nuestra sociedad en la que vivimos la persecución sea a nivel familiar, que ya no te ven bien, se burlan de ti, algunos lo llegan a correr de su casa. En general eso, a otros ni caso les hacen y ya. Pero hay mucha gente en el mundo que está padeciendo mucho por Cristo, y muertes, pierden su trabajo, sus casas, son expulsados de donde están. Es terrible. Ustedes pueden ver una página en internet que se llama La Voz de los Mártires, y ahí país por país hablan de las persecuciones que hay. Son muchas terribles por el simple hecho de predicar el Evangelio. Hay una enorme persecución en todos lados actualmente. En nuestro país también la hay, en ciertas zonas donde son expulsados de sus lugares las personas, y prácticamente en todo el mundo, por zonas.
ya sea por ejemplo en la esfera musulmana, pues se persigue mucho al creyente. Bueno, está más bien prohibido que tú vayas ahí y hagas proselitismo. Eso está prohibido en esos lugares. Pero, por ejemplo, en la Europa incrédula está peor. O ni caso te hacen o se burlan de ti. Es otro tipo de persecución. La gracia nunca ha sido popular. O sea, la cantidad de persecución que sufre cada cristiano, cada hijo de Dios, en cada etapa de su vida, si llegan a confesar a Cristo, es una persecución mucho más grande de lo que el mundo es desconsiderado supone que se lleva a cabo. Hay mucha persecución muy profunda. Todos los creyentes, de alguna u otra forma, hemos sufrido alguna clase de persecución en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la casa, donde sea. Siempre habrá, si te atreves. De hecho, hasta en los trabajos está prohibido hacer proselitismo, en las escuelas también, y afuera lo puedes hacer, pero aún así no es tan sencillo. Siempre encontraremos que las palabras de Jesús fueron ciertas. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Definitivamente muchos de ustedes que están escuchando esto lo han vivido, y muchos que se están llegando a la fe pues lo van a entender mejor cuando esto suceda. Hay actualmente muchas corrientes religiosas que muestran un celo importante por lo que ellos creen, generalmente con doctrinas equivocadas. No todo celo religioso es correcto, ¿no? Por ejemplo, hay testigos de Jehová muy celosos de lo que ellos creen, y eso es en realidad para ellos es lo correcto, no hay otra cosa, ¿no? Es un celo totalmente incorrecto, no está bien eso. Puede ser un celo sin conocimiento. Ellos piensan que tienen mucho conocimiento, pero no es así. Es un conocimiento, o sea, sí tienen mucho conocimiento, pero equivocado. Y no solamente ellos, hay otras corrientes que también así lo son. Y no hay nada más dañino que un religioso ignorante, o sea, que no sepa bien cómo son las cosas y no quiera además saber cómo son las cosas más que su propia verdad. Es muy dañino eso para las personas y para una persona en particular y para todos los demás. Un celo equivocado puede hacer que las personas como Saulo de Tarso persiguen realmente no al creyente sino a Cristo mismo. Algunos intolerantes imaginan que les están haciendo un servicio a Dios cuando persiguen a los creyentes, cuando de hecho lo que están haciendo nada más es luchar contra Dios y a dañar y pisotear a su pueblo. Debemos tener suficiente revelación o luz para tener un genuino celo por Jesucristo, genuino, no por la religión, no por la corriente filosófica, sino por Jesucristo. Las persecuciones hay muchas, sutiles a veces y muy, muy abiertas otras. Nuestro Señor sabe muy bien que es peligroso ofrecer falsas expectativas. O sea, es muy común decir, ya que estás en Cristo, ya que eres una nueva criatura, pues ahora las cosas van a salir bien. Todo va, ahora sí que va a soplar viento en popa en tu vida. No. O sea, el Señor Jesucristo no ofreció falsas expectativas. Preparó a sus discípulos para lo que ellos iban a esperar al estar a su servicio. Estaban advertidos, pero también estaban bien preparados. No debemos esperar o decirle a un creyente que espere un viaje tranquilo. No es así.
Deben preparar sus mentes para las batallas, conflictos, heridas, oposición, persecución y quizá la muerte. La vida cristiana en este mundo caído es muy difícil de llevar a cabo en las fuerzas del creyente. Jesús, como un general sabio, no les esconde a los soldados la naturaleza de la guerra a la que se van a enfrentar. Al mostrarles amor y fidelidad, Jesús les dijo que todo lo que se avecinaba en el tiempo de prueba eran estas cosas. Al recordar sus palabras, entonces, cuando sufrían la persecución y recordaran las palabras de Jesús, no iban a sentirse ofendidos, o sea, no iba a haber tropiezo en ellos. Les dijo que la cruz era el camino hacia la corona, y en realidad así es. Es un camino angosto, un camino difícil. Considerar el costo del discipulado es lo que debe de hacer todo creyente, o sea, todo creyente que llega a la vida cristiana tiene que sentarse un momento y meditar, y todo lo que se le ha dicho, decir, bueno, pues le sigo adelante o no. No es nada correcto ni amable ocultarle al nuevo creyente la verdad de lo que le espera en la vida cristiana. No se lo pintes de color de rosa, no se lo matices, no se lo suavices, porque luego cuando llega la persecución, pues como vamos a ver más adelante, pues se van. O sea, a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios. Predicar cosas suaves y tranquilas para el camino de la vida cristiana puede llenar las filas de creyentes, de falsos convertidos. Serían como los que oyen la palabra, pero no tienen raíz y pronto se secan. En el tiempo de la tribulación se van a alejar y le van a dar la espalda a la batalla y ya no le van a seguir. Mucha gente lo abandona porque pensaron que era todo muy bonito. El creyente con una mente y alma saludables, que tiene una buena relación con el Señor, que está bien convencido de lo que va, en lo que se ha metido, estará preparado para los problemas y para la persecución. Y va a decir, sí, estoy aquí en una batalla difícil, pero tengo de mi lado al Señor. Todo aquel que espera cruzar estas aguas turbulentas de este mundo para llegar al cielo con un viento favorable, un mar tranquilo, no sabe las cosas como debe saberlas. Si en tu camino hacia el cielo el mar no es tranquilo, el mar no está apacible, no hay viento favorable, hay viento contrario y hay olas que se levantan. Nadie sabe lo que nos depara la vida, pero de una cosa debemos estar seguros: debemos cruzar ese mar, llevar la cruz, si queremos obtener la corona prometida. Al tener presente todas estas cosas, cuando las pruebas lleguen, no serán de tropiezo para nosotros. En realidad, cuando uno entiende esto y llegan las pruebas, dice uno, bueno, pues el Señor lo había dicho, y si lo dijo es que iba a suceder, pero también nos equipó para poder pasar por ese mar turbulento. Juan 16, 3 y 4. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Bueno, la razón de tal oposición es que los perseguidores no conocen o no han llegado a conocer, como más bien la traducción lo dice, ni al Padre ni al Hijo. O sea, conocer al Hijo como la verdadera revelación de Dios es conocer a Dios. Y al tener ese conocimiento se tiene la vida eterna. No conocer a Dios es sembrar hostilidad hacia aquellos que sí tienen dicho conocimiento. O sea, en realidad
Por eso la gente persigue a los creyentes, porque no conocen al verdadero, no conocen a Dios, no conocen a su Hijo, no han tenido una experiencia personal con Él. Y todo lo que no es de Dios es contrario a Él en este mundo. Y por eso les digo, ustedes predican algo bueno, algo bondadoso, y la gente se molesta. Se molesta porque no conoce al verdadero. La razón por la que Jesús es tan explícito en estas cuestiones, o sea, lo dice puntualmente, es porque cuando la persecución venga, los discípulos no sean tomados por sorpresa. O sea, que iban muy bien y de repente, pues, ¿qué pasó? Se nos viene todo encima. No, el Señor ya se los había dicho. Así, ser tentados, así la gente, si es tomada por sorpresa y no conoce estas cosas, es tentada a abandonar o apostatar de la fe. Si ellos recordaran lo que Jesús dijo, ¿qué va a suceder? Su fe se va a fortalecer, porque lo que les estaba sucediendo, o lo que les sucede o les va a suceder, no está fuera de su conocimiento ni fuera de su control. El Señor mismo está allí. En este versículo, cuando Jesús dice cuando llegue la hora de ellos, que es la traducción correcta, no es cuando llegue la hora, es cuando llegue la hora de ellos, es la traducción correcta, se refiere a cuando él muera y la persecución se desatara contra sus seguidores. Es la hora de ellos, dice, porque serán ellos, los perseguidores, los que lleven la iniciativa y la ventaja. Además, es la hora de ellos porque será no solo para consecuencia de ellos o para daño de ellos. Es una hora efímera, o sea, va a pasar, pero ellos están trabajando para su propia condenación. Por eso dice cuando llegue la hora de ellos. ¿Qué hora? La de la persecución de esas personas. En ese momento ellos van a llevar el primer lugar, ellos van a llevar la batuta, van a tener la ventaja, pero la victoria no es de ellos, están trabajando para su propia condenación. En la muerte de Jesús, lo que para esos perseguidores sería su más grande victoria, cuando Jesús murió en la cruz, parece que los que lo persiguieron, los principales sacerdotes, los judíos en general, parece que obtuvieron su más grande victoria. Pero en lugar de eso, fue la peor derrota que pudieron haber sufrido. Y al contrario, pareciera que esta derrota terrible para Jesús, en realidad fue la más grande victoria de todas. Trasladados a nuestra época, las personas que persiguen, que son muy violentas o muy burlonas contra el creyente, están acumulando ira para el día de la ira. Si ellos no llegan a arrepentirse, su condenación es cierta y va a ser indescriptible. Jesús no les había hablado de todo el peligro de la persecución antes, porque Él estaba con ellos. Seguía con ellos, los protegía de toda persecución, desviándoles esa persecución que vendría hacia ellos. Mientras Jesús estaba, lo confrontaban los judíos y lo confrontaban los principales sacerdotes, pero no había todavía la persecución como la vimos después. Juan 18, 8 y 9 dice: Jesús respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, eso lo dijo cuando lo estaban ya apresando. De alguna manera él todavía los protegía. De alguna manera él dice: el que persiguen es a mí, no a ellos. Entonces de alguna manera los estaba protegiendo. Por eso cuando él estaba con ellos no les había dicho por completo lo que les iba a suceder, pero ya se iba y les dice: ahí viene la persecución. Al mismo tiempo Jesús está preparándolos para su inminente partida y para que se prepararan en realidad para lo que se les avecinaba a ellos. Juan 16, 5 y 6 dice: pero ahora
voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y el 7 dice, pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ninguno de los discípulos estaban lo suficientemente preocupados acerca de Jesús como para preguntarle, ¿a dónde vas? Aunque si ustedes son muy listos y se han fijado en lo que han leído en los capítulos anteriores, se van a fijar que Pedro y Tomás sí le habían preguntado, ¿a dónde vas? Le habían hecho esta pregunta momentos antes. Lo que Jesús quiere dar a conocer aquí es que esas preguntas que hicieron Pedro y Tomás, más bien habían mostrado preocupación por ellos mismos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? No preocupación por Jesús en realidad. Estaban más enfocados en que si el que me ha provisto, me ha cuidado, me ha guiado, me ha enseñado, se va, ¿qué va a suceder conmigo? Estas preguntas más bien eran una clase de protesta debido a que los iba a abandonar y no un genuino interés por lo que iban ellos a experimentar. Es como el niño que su padre le ofrece salir con él a jugar, y en el momento de que van a salir a jugar, el padre recibe una llamada de que se tiene que ir de urgencia a su trabajo. Al niño no le interesa eso, al niño lo que le diría ¿por qué te vas? Pero no porque le preocupe que se vaya el papá, sino que le preocupa que lo va a dejar solo. Así, de esa manera con ellos. Jesús les dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya. Esto es bastante importante y sorprendente. Dice, les conviene que me vaya. Oye, pues nos vamos a dejar solo y nos va a ir como en feria, pero les conviene que me vaya. Que esa tristeza realmente de ellos no está justificada, pues de otra manera, si no se va Jesús, el Espíritu Santo no vendría. El reino salvador de Dios no iba a poder iniciar hasta que Jesús muriera, hasta que Él resucitara de los muertos, fuera exaltado a la diestra de su Padre y regresara a la gloria de la que Él disfrutaba antes de que el mundo fuera. Solamente así se podía iniciar este reino salvador de Dios. Tenía que morir, tenía que irse. Podríamos suponer que nuestro Señor vio las mentes de sus discípulos sufriendo ante la idea de que los iba a dejar. Él conoce nuestros corazones. Aunque no entendían gran parte del asunto, ellos se sentían como que iban a quedar huérfanos en un mundo frío y cruel. Así que sus corazones se atemorizaron y se encogieron. Pero Jesús los anima con estas palabras misteriosas. Les dice que su partida, por muy dolorosa que sea, no iba a ser mala, sino buena. No iba a ser una pérdida, sino una ganancia. Su ausencia corporal sería más útil que su presencia. O sea, todo esto es sorprendente. O sea, en realidad el Señor dice, me voy, les conviene que me vaya. Es mejor que yo no esté presente corporalmente. No es malo, es bueno. Va a ser más útil, no va a ser pérdida, va a ser una ganancia para todos ustedes. A primera vista, es difícil que la partida de Jesús fuera una bendición. Pero como siempre, lo que Jesús dice es sabio, correcto y verdadero. Si Cristo no hubiese muerto, resucitado y ascendido al cielo, está claro que el Espíritu Santo no habría venido. Y no habría venido con ese especial poder en Pentecostés, no hubiera habido eso.
y tampoco le hubiera dado los dones que le dio a la iglesia si él hubiera permanecido allí. Por misterioso que esto parezca, hay una conexión entre la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Tenía que ir para que viniera el Consolador, el abogado. Si Cristo hubiese permanecido corporalmente con sus discípulos, no podría estar en muchos lugares a la vez. Ahí estaba Jesús corporalmente, no podía estar en muchos lugares a la vez, estaba con ellos. Pero la presencia del Espíritu Santo iba a llenar cada lugar donde los creyentes se reunieran en su nombre en cada parte del mundo. Es una ventajota enorme, ¿no? Con el Espíritu Santo, entonces sí, Él estaría en todo el momento, en todo lugar en donde se reunieran para predicar su palabra. Si Cristo hubiese permanecido en la tierra y no se hubiese ido al cielo, no podría haber llegado a ser nuestro sumo sacerdote en la forma en que llegó a serlo después de su ascensión. O sea, no habría tal cosa. Él llegó a sentarse a la diestra de Dios y ahora en forma del Espíritu es nuestro abogado para con el Padre. Todo eso por el simple hecho de haberse ido. Si no se hubiera ido, no hubiéramos tenido eso. No podía haber llegado a ser nuestro sumo sacerdote y tampoco tendríamos abogado para con el Padre en la forma del Espíritu Santo. También si Cristo hubiese permanecido corporalmente con sus discípulos, no habría habido mucho lugar para ejercer la fe y la esperanza, que ahí lo tendríamos en vista, ¿no? Lo estaríamos bien. No habría mucha oportunidad de glorificar a Dios y exhibir su poder en el mundo. O sea, eso verdaderamente no hubiera pasado en realidad, porque no se podía haber fortalecido la fe ni la esperanza, porque Él estaría ahí presente. Tenía que irse. Después de todo, está el hecho que después de que el Señor Jesús se fue, el cristianismo llegó a ser algo nuevo. Una vez que Jesús partió, inició por decirlo así, la iglesia. O sea, el cristianismo llegó a ser algo nuevo, algo que el Señor quería que sucediera. El crecimiento de los discípulos en conocimiento, en fe, en esperanza, en celo fue muy importante. Todo eso comenzó a fortalecer su espíritu. Comenzaron a tener más conocimiento, más fe, más esperanza, más celo de Jesús. Y por decirlo así, ellos llegaron a ser mejores hombres de lo que eran antes. Todo eso por la ida de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Llegaron a hacer más por Cristo cuando estuvo ausente que lo que pudieron hacer cuando estuvo presente. En realidad fue tremendo. Acuérdense que Jesucristo no salió de la zona de Palestina. Lo único que donde viajó más lejos fue a Egipto cuando niño y a Tiro y Sidón cuando grande. Fuera de ahí, ningún otro lado. Cuando Él se va y llega el Espíritu Santo, los creyentes que fueron capacitados por el Espíritu Santo se esparcieron por todo el mundo y hasta la fecha vemos el resultado, el conocimiento del mundo de las Escrituras. Y actualmente con todas las tecnologías que tenemos es difícil que algún lugar del mundo no haya escuchado del Evangelio en su propio idioma. Debemos de tener presente y con una convicción muy profunda que no es la presencia corporal de Cristo en medio de nosotros lo que es esencial para el cristianismo de alto nivel, sino la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso dice, les conviene que me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Lo que debemos desear no es literalmente el cuerpo de Cristo, sino Cristo viviendo espiritualmente en nuestros corazones por la gracia del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de todo esto. El Espíritu Santo que se mueve en ti y en todos los creyentes y en la iglesia en general es la que le da el poder para que se predique el Evangelio.
¿Cuántos convertidos hay actualmente a través de la palabra de Dios? No sabemos con certeza, pero cada día hay más. Esta situación especial que vive el mundo actualmente guía a la gente a pensar, a meditar, qué va a pasar con ellos. Hay mucho temor, hay mucho miedo. De hecho, ver hacia el futuro es ver, en una persona no creyente, es ver la incertidumbre y ver la inseguridad, tener temor. Ver hacia el futuro para un creyente es ver seguridad, certeza y esperanza de que estaremos con el Señor algún día y que donde quiera que caminemos Él estará con nosotros, aún en medio de las aguas turbulentas y del viento contrario. En el mundo, dice el Señor, y lo vamos a ver después al final de este capítulo, tendréis aflicción. Dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Si tú no tienes esa seguridad, si tú no tienes esa tranquilidad de caminar en este mundo, sino que andas con desesperanza, andas con temor, andas con miedo, pues entonces es tiempo de que reconsideres tu relación con Dios. ¿Cómo está? O si conoces al Señor o no lo conoces. Si le has dado tu vida o no se la has dado. Si te has arrepentido de tus pecados o no. Acuérdense, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Pero esa muerte es efectiva solamente para el que acepta ese sacrificio para su vida. A Él, no a su religión, no a la religión que practicas. A Él, a Cristo. Cristo únicamente por fe y por gracia únicamente. Si tú realmente te das cuenta en este momento que no tienes una relación personal con el Señor y que vives en la incertidumbre y en el temor todos los días, alto. Ponte tranquilo y dile, Señor, yo quiero estar bien, quiero vivir tranquilo mientras viva en este mundo. Si quieres ceder eso, entonces tienes que tener seguridad de que tus pecados son perdonados para que puedas ir al cielo y no al infierno. Jesús vino a eso, a morir por tus pecados para que tú tuvieras vida y no muerte espiritual. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo obtener esa vida eterna? Es muy sencillo, lo tienes que pedir. Le tienes que decir al Señor que crees lo que Él hizo por ti y que lo aceptas. Si quieres hacerlo, te puedo guiar donde quieras que estés en una oración muy sencilla, pero también debe ser muy sincera. Vamos a orar, yo te guío. Tú solo repite lo que yo diga. Señor Dios, entiendo el día de hoy que mis pecados no han sido perdonados, que mi vida es de temor, de angustia, porque no te conozco. Te pido perdón y me arrepiento de mis faltas, de mis pecados, y creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y lo acepto para mi vida. Creo que Jesús resucitó de entre los muertos y que a través de esa resurrección que me confiere a mí también, yo también algún día resucitaré y estaré en su presencia para siempre. Creo esto porque tu palabra lo dice. En el nombre de Cristo. Amén. Esa es la decisión más grande que uno puede hacer en este mundo, que nuestra vida es muy corta, pero nos da la oportunidad del Señor de creer en Él, recibirlo para perdón de pecados y de esta manera pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, y en su presencia, y no en el infierno por toda la eternidad, sino en el cielo con Él. Bueno, aquí llegamos en este estudio y espero que se haya entendido. Repásenlo también y aplíquenlo a sus vidas todos los días. Espero que estén bien todos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana para continuar el estudio. Que Dios los bendiga.